Y acá estamos con mucho calor. 6 de enero, nuestro primer programa del año 2014. Primer programa. Bienvenido Tomás, bienvenido Manuel, nuestro invitado hoy día, Manuel Baquedano, ya lo vamos a presentar. Primer programa con estilo nuevo, además, porque tenemos el invitado directamente acá. Normalmente nosotros comenzamos conversando cuando ya estamos bien peleados. Ahí entra claro, cuando ya nos agarramos, ahí entra acá. Saludamos a nuestro colaborador Fernando García, que siempre... Lo saludamos desde lejos, algún día estará acá con nosotros, pero de todas maneras también agradecemos al Centro Cultural Umbral, acá en... Antonio López de Bella, 0413. ¿Y al público? Al público, si es que aplaude al público, lo saludamos, a ver. No, pero efectivamente un nuevo programa después de ya... Vamos a cumplir 3 años luego, ¿no? Tercera temporada. Sí, ya me aclaraste el programa pasado y me estaba equivocando ahí. Sí, tercera temporada. Y vamos a ver, dijimos si este año además avanzamos además a la radio, estamos con unos proyectos por ahí abiertos, así que veremos si esto se amplía todavía. Oh, qué bueno. Bueno, nos acompaña acá, al medio, al lado nuestro, don Manuel Baquedano, gran amigo, director del Instituto de Ecología Política, militante, fundador, presidente del Partido Ecologista Verde, un luchador ambientalista de mucho tiempo acá en Chile, presidente de la Federación, fuiste presidente de la Federación de Partidos Ecologistas de América. De América, ¿no? Claro. Cuando tú eras vocero para América Latina y el Urbanismo, nuestro amigo Manuel era el Por lo presidente. cual tengo una pregunta al tiro, ¿puedo hacerla antes que termine? Pero por cierto. ¿Hay partidos ecologistas en todos los países? ¿En qué países? ¿Cómo es la cosa? No hay en todos los países, pero hay en Estados Unidos, México, Canadá, está en Santo Domingo, en Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil. Muchos países. Sí, claro. ¿Y está legalizado en general? O sea, ¿existe legalmente? Existe la federación, porque son 4 federaciones. Los Global Green son la Federación Verde de América, la Federación de Asia, de África y de Europa. Y eso forma la Global Green, que es la coordinación de esas 4 federaciones. Entonces, el presidente de esa federación es a la vez el coordinador con los 4 de la Internacional Verde. Así que tuve la posibilidad de ser por 2 años miembro de dirigir la Internacional Verde. ¿Y hay mucha actividad a nivel internacional? ¿Hay mucha coordinación entre partidos? Sí, no es menor, es una federación, bueno, como todas las coordinaciones, hay problemas, pero existe toda una cronología, están los jóvenes verdes, es un movimiento que ha tenido, a mí me tocó, por ejemplo, procesos electorales como el de Colombia, donde Mocu llegó a segunda vuelta. ¿Y qué ha pasado con él después? Te voy a contar la historia. En el caso de Brasil, donde nuestra candidata ya sacó 20 millones de votos. 20 millones de votos. Claro. Estás hablándome de la, ¿cómo se llama? Marina da Silva. Así que, en fin, el movimiento funciona, pero tiene sus problemas. El Mocus ya no está en el Partido Verde. Y hoy día en Colombia hay todo un proceso de fundación de partidos, hay todo un cambio político, como ustedes saben. En general yo diría que en América, donde están más institucionalizados es en México, donde están en el gobierno, están actualmente. ¿Es parte del gobierno el Partido Ecologista? Claro, fue la alianza con el PRI y Partido Ecologista la que dio la mayoría al PRI. Si no, tienen allá un 9%. Ajá. Y entonces, eso ha significado que estén en el gobierno y comisiones bien importantes en el Parlamento. Tienen a cargo la Comisión de Medio Ambiente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en general hay un proceso de institucionalización importante, pero seamos importantes, somos marginales. En todas partes son una tendencia muy nueva y que tiene muchos vaivenes ideológicamente, se vaya para allá y para acá, y eso es un problema. Y acá en Chile, Manuel, ¿cómo estamos? Estamos en el primer gobierno de derecha, desde el punto de vista ambiental. Fíjate que va a ser una sorpresa, a nosotros no nos fue mal con Piñera. Fíjense, ¿Qué significa eso? Fíjense que los grandes proyectos emblemáticos para nosotros, Pascualama, sí, está paralizado. Y está paralizado porque la superintendencia entregó pruebas legales que permitieron que los recursos de protección
pudieran ser exitosos. Antes no ocurría eso. O sea, no teníamos pruebas. Hubo una autoridad político-administrativa que entregó los antecedentes que permitió paralizarlo. Que las tomó, porque ellos no querían eso, querían multar a Pascualama, pero ahí la comunidad de indígenas de ese lugar tuvo pruebas como para demostrar que tenían razón en relación al conflicto y se judicializó, y eso permitió que Pascualama esté cerrado por muchos años. No, esta cosa no es por 2 o 3 años. Yo pienso que puede ser de entre 5 años hacia arriba, si es que hay. Después era importante, algo que criticaron mucho a Piñera fue porque agarró el teléfono y sacó la central de los morros. ¿Cómo se llama? La que está al norte de La Serena. Punto Choros. Ya. Sí, pues. Ese era el único parque marítimo que tenemos nosotros. Y eso, bueno, no creo que lo haría 2 veces, pero significó salvar un lugar que es realmente importante. Único en Chile. Y yo diría que el tema de Hidroaicén, que no es un tema cerrado, si bien la Comisión Regional de Medio Ambiente de Hidroaicén aprobó, esto entró al Consejo de Ministros y hace 2 años que está en el Consejo de Ministros, estudiándolo, y todos percibimos que probablemente este puertito se lo pasan a Bachelet. Por lo tanto, desde ese punto de vista de las cosas emblemáticas que han sido problemas, los resultados no han sido tan negativos. En el Congreso sí se ha avanzado en algunas legislaciones, la legislación de pesca, que es terrible, pero no se le puede echar la culpa solo a Piñera. Es decir, ahí los votos no... Hay que ver cómo votan, Ahí hay cosas transversales, el duopolio funciona en materia de extractivismo, y por lo tanto yo te diría que en general el movimiento social estuvo más suelto, estuvo más libre durante este periodo, menos cooptado, y eso significó que hubiese más movilizaciones y con resultados más concretos. En ese aspecto yo diría de que no nos fue mal durante este periodo con respecto a cierta... Ahora, en ese sentido yo quería preguntar 2 cuestiones. Primero, si es por Piñera o es porque se judicializó fuertemente el tema ambiental, con Barrancones, el mismo caso de Pascualama, varias otras centrales, en fin, donde claramente la gente fue acudiendo a la justicia, y la justicia de algún modo terminó actuando mucho más en defensa de los derechos de las comunidades de lo que sucedía en el pasado. Y segunda cuestión, ¿qué valor le atribuyes tú a la movilización ciudadana? Es decir, ¿crees tú que el gobierno Piñera de algún modo ha respondido fruto de esa misma movilización, de esa presión, o que tiene que ver con ciertas convicciones en el caso de él personales o de alguna otra gente? Tomás, ¿cuál fue la primera movilización que hubo bajo el gobierno de... ¿Hidroaicén? No, antes. La represa, esta termoeléctrica fue espontánea, salió mucha gente, sí. Y produjo un contexto bien definido. Después vino Hidroaicén. Y por lo tanto, yo te diría que hubo una conjunción, por un lado, el tema de una movilización transversal. Fíjense que el movimiento de Hidroaicén, si se viera políticamente quienes participan, está miti-miti. Es muy cruzado. Es muy cruzado. Por un lado, eso. Y segundo, hay un tema no menor. Es que se creó la institucionalidad ambiental, y esa institucionalidad ambiental contempla tribunales ambientales para juzgar conflictos. Y resulta que eso a la justicia nunca le ha gustado. Y por lo tanto, se empoderó la justicia, y ahí hay un gallito, que hoy día mismo tú ves en la prensa, ahí hay un gallito, en cuanto en que ellos dicen, bueno, hagan todo lo que quieran, pero los recursos de protección siguen siendo la última instancia y me pertenecen a mí. Y eso ha sido claro, en que mayoría de los proyectos que han paralizado han sido a partir de recursos de protección. Y eso, como es una facultad constitucional, entonces prima sobre el tema. Y yo creo que ese gallito todavía no está resuelto. De hecho, yo creo que había mucho interés, la paradoja,
de que el ministro Muñoz saliera de presidente, porque al colocarlo de presidente sale de la comisión especializada de Constitución donde se estaban haciendo tantos fallos. Entonces ahora, bueno, el presidente tiene la voz de la, pero esa comisión no sé cuál es el rumbo que va a tomar. Y a nivel político, Manuel, este año electoral, presidencial, parlamentario, ustedes llevaron candidato presidencial, hay resultados, hay acciones que han derivado después. ¿Cuál es tu mirada, tu evaluación de este año, del año que pasó? El ciclo que se termina, sí. Mira, primero yo lamento mucho de que los que no estábamos por el duopolio político no nos hayamos puesto de acuerdo en tener una candidatura única. Y yo creo que visto desde ya un tiempo, creo que fue un error, claramente, aparecer tan disperso. Si podríamos nosotros haber hecho una primaria importante, encontrar alguna figura que representara no digo descontento, pero esta otra vía, esta otra posibilidad de pensar al país de otra manera. Dicho sea paso, eso, y a medida que todos nuestros potenciales aliados iban proclamando a sus candidatos, no nos quedó otra. Pero fueron los últimos en proclamarlo, eso hay que decirlo. No nos quedó otra que llevar a candidatos, a pesar de que más bien los que teníamos cierta experiencia política sentíamos que no estábamos muy preparados ya a una candidatura presidencial, pero primó el criterio de que si no la voz ecologista no iba a estar presente y que había mucha gente que se podía interpretar. Yo creo que es verdad. Nos ayudó fundamentalmente para inscribir el partido en regiones como populosas, como el caso de Concepción y Santiago. Y por lo tanto, y por otro lado, es bien interesante esto, el perfil de nuestro candidato nos abrió una oportunidad de dialogar con grupos que están más en la espiritualidad. Y fue muy impresionante ver que sectores importantes organizados en torno a la yoga, a la agricultura orgánica y en fin, a una serie de cosas, se pusieron y fueron ellos los que juntaron muchas firmas. Si tú analizas la votación de nuestro candidato de FEI, es una votación de un sector de clases medias. Tuvimos 10% en Providencia, 10% en Las Condes, La Reina, en fin. Pero en La Pintana teníamos 0,1, 0,1, 2. Y por lo tanto, esto ha demostrado un poco que hay una búsqueda de ciertos sectores que son más informados. Y ese es el drama de los verdes en América Latina. Te lo digo de frente, es un drama, porque casi todos tenemos una cultura más bien de izquierda, progresista, pero en política el electorado, ¿no?, es un electorado más bien, ¿cómo llamarlo? O no político, o más bien que obedece, y que obedece a intereses de sectores de clase media y clase alta. Ahora, nosotros tuvimos la semana pasada un programa de evaluación del año. Estábamos solamente los conductores del programa, sin invitados, y coincidíamos efectivamente en la evaluación que nosotros hacíamos que es una pena haber llegado a una elección efectivamente con una dispersión de candidaturas y con todo lo que eso significa en definitiva, es decir, no puede presentarle a quienes tienen una expectativa de la construcción de una alternativa, de un algo distinto, algo nuevo, una opción. Y creemos que eso debiera llevar a una reflexión y a un replanteo y a un buscar fórmulas a futuro, no solamente de acuerdo electoral, sino que de una construcción en que, valorando la diversidad, respetando la diversidad, fomentando incluso lo diverso, seamos capaces de hacer una construcción, ya sea con primaria, ya sea, en fin, buscar alguna fórmula. Pero yo creo que de algún modo el país castigó también esa situación. Es decir, castigó evidentemente el que aquí hubiera una situación de varias candidaturas que en muchas cuestiones plantean lo mismo, con distintos lenguajes, estilos, formas, pero sin capacidad de ponerse de acuerdo. Yo creo que hay una lección que aprender todos, hay una revisión que hacer también a futuro. Así que por lo menos yo ahí coincido claramente contigo. Ahora, de todas maneras, yo creo que
fue interesante. Yo personalmente me pareció muy interesante la candidatura de Esfera. En primer lugar porque es muy diferente a lo que se ve habitualmente acá. Es decir, por el lado ecologista antes había estado candidata, bueno, a Sara, Max Neff, ¿no es cierto? Y la candidatura evidentemente de Esfera es completamente distinta, llamaba mucho la atención. Creo que demasiado incluso para Chile, digamos, sobre todo con un país con tendencia bastante conservadora. Sí. Pero creo que también abrió una ventana y tal como tú dices, mostró también otro espacio de la política. A mí me parece muy interesante, que es todo el campo de lo espiritual, del contacto no solo con los aspectos materiales, sino que con el buen vivir, de algún modo, que se habla tanto también en Bolivia y en Ecuador. Así que desde ese punto de vista a mí me parece muy interesante. Yo te quería preguntar, terminado ese proceso electoral, ¿cuáles ves tú hoy como los desafíos ambientales también más importantes? Ya está claro, ganó la Concertación o la nueva mayoría hoy día. No sé hasta qué punto profundiza en el tema ambiental en el programa, pero bastante poco, ¿no? Y a su vez los debates fue muy poco lo que se tocó. ¿Cuáles te parece a ti que son los grandes desafíos y cómo habría que acometerlos frente a este gobierno que va a empezar en un par de semanas más? Voy a hablar a título personal, director del Instituto de Ecología Política. No, bueno, el Baquedano, con la identidad X millones. Primero, yo creo que estamos inmersos en una crisis de civilización feroz y que por lo tanto cualquier enfoque que signifique quedarnos solo en la parte doméstica me huele a gestión de modelo, aunque no nos guste o no nos guste, de un modelo que a nivel global, desde el punto de vista ambiental, se está cayendo a pedazos. Y por lo tanto, yo creo que la transición desde un modelo capitalista como está actual a otro modelo de sociedad sustentable, en fin, más justa, solidaria, etc., yo creo que no debemos esperar tomar el gobierno para comenzar. Y yo creo que entonces eso cambia la forma de hacer política. Porque si yo logro con Piñera, con la Concertación, una buena ley que me permite producir energía solar en las casas y conectarla y formar una red y formar cooperativas, yo estoy entrando a generar un nuevo modelo energético. Porque, ¿qué sería otro modelo energético si no fuese ponerle la pata de autoconsumo, de producción ciudadana? En Alemania, el 50% de la energía eólica, que son varias veces la producción entera de Chile, está en manos de 600 cooperativas ciudadanas. Entonces, al lado, en países como Dinamarca, si tú instalas un emprendimiento eólico, la comunidad tiene por derecho a 8 kilómetros ser parte de ese emprendimiento. Es decir, o en el caso concreto, como le están robando a los mapuches todos sus recursos, porque ahora los sacaron de la parte cuando era productivo el campo, los tiraron a las producciones arriba, y ahora resulta que ahí está el agua y ahí está todas las cosas, entonces ahora le quieren quitar el derecho al agua. En el caso de Nueva Zelanda, 20% de cualquier emprendimiento del territorio pasa directamente a ser gestionado por la comunidad. Entonces estamos hablando de cosas que no son solo utopías, son elementos que ya en la humanidad se están desarrollando. Y por lo tanto, si tú me dices a mí, creo que la palabra clave, a mi juicio, más que gobernanza, va a ser transición. ¿Cómo pasamos de estructuras que se están cayendo y que por más que le pongan más palitos, igual se va cayendo? Y no sé si yo a mi edad tenga ganas de invertir el resto de mi vida en tratar de que el pueblo no se caiga. ¿Cómo pasamos de eso a un proceso en el cual se le va entregando el empoderamiento a las comunidades? Porque hay una cosa que se llama la resiliencia. Resulta de que los incendios, si la comunidad estuviese organizada y ejerciera vigilancia ambiental y detectara en 2-3 minutos, no habría incendio. Pero se supone que la comunidad se empodera y conoce su territorio y es parte de su territorio, y hoy día le es totalmente ajeno, porque
pertenece a las inmobiliarias, pertenece a las Claro, no tiene forestales. un vínculo real con el territorio. Claro, le pertenece a las mineras, o sea, no le pertenece. Entonces, yo te diría que los desafíos, a mi juicio, es el empoderamiento ciudadano en materia ambiental, pasa por directamente reapropiarse de las condiciones de vida, la alimentación, y fomentar todo lo que son circuitos que permitan una alimentación más sana, en fin, la energía, reapropiarse del agua, que las comunas comiencen a volver a tener su control sobre el agua, y para eso, fíjate que para comenzar el proceso no es necesario haber resuelto una ley antes. Hay que llegar para constituirla, pero yo creo que no es necesario comenzar esos procesos, no es necesario puede ir a avanzar en el proceso, en huertos urbanos, en cooperativas solares, como estamos tratando de trabajar. En fin, se puede hacer ese empoderamiento el que me interesa. Las marchas, sí, yo la hago, pero ¿qué queda después de una marcha? Una demostración de fuerza, pero ¿qué queda? Dime tú, ¿para qué la educación gratis si la Facultad de Economía de la Universidad de Chile les va a seguir enseñando las mismas tesis de Milton Friedman y ni siquiera se van a abrir a otras visiones de mundo? Solo que las van a aprender gratis. La van a aprender gratis. Bueno, No, yo no. Bueno, no puedo dejar de hacerte otra pregunta. Sí, claro. La conferencia de prensa de renuncia del senador Horvath, Ajá. cuando hacen un paneo te veo detrás de él. Sí. Y dije, bueno, ¿qué hace mi amigo Manuel por allá? ¿En qué anda? ¿Qué está tramando? Yo sé que tú tienes una relación con Horvath hace bastante años. 30 años. 30 años, más de lo mismo que nada. Pero me gustaría que nos contaras en qué está para dónde va el senador Horvath, qué rol estás cumpliendo tú ahí, se está construyendo una alternativa distinta, hacia dónde apunta. Sí. Son dos senadores que están ahí articulándose. Sí. Mira, bueno, yo siempre he colaborado con el proceso legislativo del senador Horvath en forma voluntaria, no nunca en forma voluntaria, y el último tiempo, todo el año pasado, todas las leyes de las que hemos hablado, la energía renovable, la Netmetri y todo, ha sido una cooperación bastante fuerte que hemos tenido con él. Y por lo tanto, lo que pasaba era que él daba un paso muy importante, que era salirse de un... Él nunca debería haber estado en la derecha, ese otro cuento. Yo creo que es una persona de centro, y yo creo que partió independiente, fue 12 años independiente. Claro, independiente. Después, cuando el binominal ya lo acorraló al Ahí Noxia, entró. por lo tanto, no es una persona que retome un camino que no conoce. Sin embargo, yo pienso de que él representó, y fue raro este díscolo, representó la candidatura de Parisi. Y la candidatura de Parisi fue una candidatura, bueno, no la vamos a evaluar aquí, pero que tenía muy poco contenido. Era contra el abuso, contra una serie de cosas, pero no tenía un contenido. Y resulta de que le pidieron a Antonio, para darle más chasis a esa candidatura, que se hiciera cargo de la parte programática. Y el programa me parece, cuando lo analicen ustedes, lo podemos algún día traer aquí independiente de él, tú te das cuenta que es un programa que tiene muchas coincidencias con las distintas formas de progresismo. Ahí están desde la recuperación del agua, la asamblea constituyente, bueno, en fin, un conjunto de elementos que son muy caros al mundo ambiental. Y por lo tanto, el proyecto de estos senadores es potenciar una mirada desde las regiones que contempla dos cosas. Uno, un instituto de estudios regionales, democracia regional, se llama, que va a procesar, esto es interesante, las demandas ciudadanas, todo, que llegan a ese instituto y el instituto alimenta el trabajo legislativo de estos dos senadores. Perfecto. Por lo tanto, va a ser un instituto que va a estar en las regiones, cada región va a tener su filial y es un espacio intermedio
que es donde se puede entregar ideas, iniciativas y todo. Y por otro lado va a estar la iniciativa política de formar un movimiento regionalista. Yo estoy en el instituto, todos saben mi domicilio, hasta ahora no me han dicho nada, pero ¿por qué? Porque resulta que pienso de que el senador Jorge Bianchi y tal vez otro más, ¿Nortino por ahí? Ellos van a tener que pronunciarse no sobre temas regionales, sino temas de país. Van a tener que pronunciarse sobre tributar, sobre la educación, y sus votos van a ser claves, sobre todo también con aspectos de la nueva Constitución. Entonces, es posible de que mucha gente que hoy día no está en nuestros dos grandes conglomerados, no se siente bien, pero tampoco quiere ir muy al extremo, de allá, de acá, ese sector de centro, para llamarlo de alguna manera, es probable que también se organice, y a mí me gustaría que ese sector estuviese en nuestro gran ámbito de confluencia. Por lo tanto, en ese aspecto, con mucho cariño, sé que hay algunas interpretaciones que se pueden hacer con respecto al tema político, pero en esta parada, sobre todo en el instituto, en todo este posicionamiento, voy a apoyar a Antonio, porque su propuesta tiene como tres grandes vertientes. Una vertiente que es más regionalista propiamente tal, y ahí va a ir regionalistas de todos lados, tú sabes cómo son estos. La vertiente ambientalista, que un poco se la damos nosotros, el conjunto de gente que está ahí, y una vertiente que es menos clara para mí, que tiene que ver con la gente que anda buscando proyectos políticos no muy bien definidos, pero que son buscando ahí proyectos no muy bien definidos, pero ahí me equivoco. Así que es entretenido, porque yo creo que Antonio se va a convertir en una voz. Paradójicamente, fíjense ustedes dónde puede estar, claro, Jackson, Revolución Democrática, ¿verdad? Y lo van a tener bien apretadito, ¿o no? La agenda. Yo personalmente creo que efectivamente Horvath puede tener un rol importante. Creo que necesita un tiempo para desvincularse, algún modo alejarse, borrar todo lo que, digamos, su vinculación que puede haber con RN, que es verdad que ha sido menos de lo que la gente cree, pero de todas maneras, al haber sido senador de RN, bueno, está muy asociado a lo que fue. Pero yo creo que cumplió ese tiempo un poco como ha sido Bianchi. Bianchi, la verdad es que hay gente que dice, bueno, de derecha, pero la verdad es que él actuó en forma bastante independiente en Punta Arenas. De hecho, él es el que termina con el voto que destituye al ministro de Educación. Al ministro de Educación, exacto. Así que son efectivamente figuras que va a haber que ver cómo procesan en el Parlamento. Yo quiero decir dos cosas. Uno, tan abierta la sesión de preguntas, aquí nosotros el público puede preguntar cuando quiera. Yo miro por allá que el único hace preguntas, se anima. Pero mientras la piensan, yo te quiero preguntar lo siguiente. Y un poco en relación a lo que hablábamos recién, pensando en una nueva constitución, un tema que se ha hablado tanto, que asamblea constituyente, que parece que no hay por dónde asamblea constituyente con la concertación, nueva constitución, en fin, ¿qué elementos desde el punto de vista ambientalista, desde el punto de vista de un proyecto de protección y sustentabilidad ambiental, crees tú que es importante incorporar, ya sea a nivel constitucional o a nivel de leyes centrales que habría que modificar en nuestro país? Mira, yo vuelvo a mi mirada de la región. Ecuador debe tener la constitución más ambientalista que hay en el mundo. Se le reconoce a la naturaleza incluso derechos. Y eso no ha ocurrido en otra parte. En el caso de Bolivia también tiene una constitución enraizada en sus pueblos originarios, indígenas. La Pachamama tiene un lugar importante. El tema está que si esos pueblos, los de Bolivia o los de Ecuador, grandes amigos, nosotros conocemos, hemos trabajado mucho con esa gente, tú también. Así es.
Entonces, si el tema es si esos pueblos tienen una cultura ambiental que permita que eso que está en la Constitución se cumpla o se sirva para algo. Porque cuando tuvo que pasar la carretera por en medio de un parque nacional donde están los indígenas y Valdivia, y no pasó nada, ahí realmente hubo una resistencia, hubo unas marchas y finalmente doblaron la mano al movimiento indígena. Y ahí hay una complicación importante porque fue no constitucional lo que hicieron. Y en el caso de mi amigo ecuatoriano, nosotros estuvimos muy involucrados en un proyecto Yasuní, que contemplaba dejar ahí la no explotación a cambio de que se pagara la renta de todo el país por las emisiones de CO2 que producía. Y sin embargo, la nueva administración de nuestro amigo Correa lo cerró. Y tenemos a empresas chilenas hoy día pensando en visitar. Es que lo cerró después que no llegaron los recursos que había buscado, sobre todo en Europa, en Alemania. Tuvo toda la razón, en el aspecto de que me consta que los recursos no llegaron. Fíjese como anécdota, los primeros fondos en ese proyecto fueron del gobierno chileno. Ya pasaron $300.000. Sí. Y claro, eran para hacerlos amigos en relación al Perú. Perú. Pero fue una anécdota, pero yo aquí señalo a Alemania como uno de los factores que no se la jugó. Sin duda. Y echó a pique ese proyecto importante, ¿no? Porque realmente habría marcado un precedente. Bueno, pero en fin, entonces, ¿qué es lo que pasa con la Constitución, la nueva Constitución? Si es que no sale de un proceso constituyente, proceso constituyente, y no solo del acuerdo entre sectores ahí en el Parlamento, si no sale un proceso constituyente, para mí no va a ser una nueva Constitución. Y esa nueva Constitución es una nueva Constitución que entonces tenemos que ver cómo desde las regiones, desde los distintos sectores, poder crear un grupo representativo que la vaya produciendo. Y para eso tenemos los ejemplos de otros países, no solo limitados a Ecuador o Venezuela o Bolivia, sino que también ha habido constituyentes en muchas partes del mundo. Así que hay una pregunta. Hay una pregunta del público. Fuerte, Renato. Mi pregunta va hacia los lineamientos que tiene el Partido Ecologista Verde en estos momentos. Nunca he tenido claro si es que el Partido Ecologista o esta comunidad que existe en América de los distintos partidos ya superó la dicotomía, por ejemplo, de Estado y empresas exacerbada y que vaya, digamos, a un capitalismo verde o a un estatismo verde. ¿Sí? ¿Ya se superó esa dicotomía o todavía existen conflictos en los lineamientos que tiene cada partido dentro del país, o se tiene un lineamiento general? No sé cómo funciona en ese sentido. Mira, ¿por qué se habla de verde? Porque hay otros colores. Está el azul, supongamos que el azul es el capitalismo. El azul concibe que la riqueza proviene del capital, que hay que distribuirla por el mercado, porque es lo más eficaz, y el liberalismo es su ideología. Después dijeron los rojos. Los rojos dicen, no, la riqueza no proviene, el capital proviene del trabajo. Y por lo tanto, como proviene del trabajo, esto tiene que ser distribuido en una forma más solidaria, que contemple equitativa, y por lo tanto es el Estado el que regula la riqueza y para ejercer ese, entre comillas, factor de equidad o suficiencia. Y su ideología es el marxismo con todas sus variables. ¿Qué pasó en el mundo del siglo pasado? Estos se dieron una pelea, casi se termina el planeta por ese tema, y surgieron modelos rosaditos, ¿no? Que quieren combinar el trabajo con el capital, de hacerlo no incompatible. Pero resulta de que como alguien tenía que pagar ese conflicto, de no estropear las ganancias y no estropear el consumo,
de los sectores. Entonces lo que pasó es que la naturaleza, que es finita, comenzó a pagar el cuento. Y comienza a surgir entonces un tercer momento de inspiración, de decir, no, la riqueza no proviene del capital, no proviene del trabajo, proviene de la naturaleza. Y por lo tanto es la comunidad la que la tiene que salvaguardar, porque tiene que ser sustentable, y ahí surge el pensamiento verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el pensamiento verde es muy débil. Entonces, esta interpretación de la naturaleza o es roja o es azul, o es liberal o es neomarxista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta de que al no tener una fuerte propuesta de economía ecológica, qué sé yo, distintos aspectos de eso, hace que esta dicotomía que tú de repente ves obedezca a una debilidad importante de la propuesta verde. Una débil propuesta ideológica, una débil propuesta de ecología política, de pensamiento verde. Y por lo tanto los movimientos y partidos políticos de repente oscilan y no les cuesta mucho irse de un lado a otro. Amigos, Tomás, Manuel, se nos fue la hora. El tiempo avanza inexorablemente. Nos retan de allá. Nos están retando, ahí me llegan los WhatsApp. Pasó con la Sara Larraín. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? Si trabajan juntos, si este proyecto la involucra. A ver, bueno, Sara fue mi pareja por mucho tiempo, pero seguimos trabajando juntos, por supuesto, en la misma perspectiva. Somos ambos militantes del Partido Ecologista, ambos fuimos fundadores, y ella trabaja en un proyecto que se llama el Chile Sustentable, y yo trabajo un poco más en el Instituto de Ecología Política, pero desde el punto de vista de la propuesta, todavía nos tiene como muy buenos compañeros. Bueno, Se fue la hora. nos veremos próximo lunes. Agradecemos, Manuel. Muchas gracias, Manuel, Gracias, igualmente. por estar acá, y seguro que estaremos de nuevo juntos. Claro, haciendo un balance. Gracias. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos.